Bienvenidos familia Espoir. El día de hoy voy a exponerles la charla Salud Sexual y Reproductiva. Pero empecemos con definiciones. Primero, veamos qué es salud sexual. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, salud sexual es el bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Pero hablemos de sexualidad. Para esto necesitamos definirlo. ¿Qué es la sexualidad? Para la Organización Mundial de la Salud, es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida. Abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Es decir, desde que nacemos hasta cuando fallecemos. Pero ahondemos un poco más. De acuerdo con Sigmund Freud, ¿sí?, la sexualidad de las personas está incluido el amor en un sentido tan más amplio, tal como lo hablan los poetas, dice él. La sexualidad, ¿sí?, tiene aspectos que la distinguen de otras especies. ¿Por qué? Porque ya hay el erotismo, la búsqueda de placer, la necesidad de privacidad, el carácter personal del deseo, que se expresa de distintas maneras y a través de la búsqueda, ¿sí?, de diferentes formas. Hablar de sexualidad implica hablar de afectos, sensaciones, emociones, sentimientos y significados. Es decir, esto nos hace diferentes de los animales. Los animales, pues, tienen sus relaciones o tienen el coito para reproducción. En cambio, en el ser humano tiene mucha implicación. ¿Por qué? Porque ya va implícito nuestros sentimientos. Por otro lado, también tiene varios componentes la sexualidad humana. Por un lado, biológico, es decir, órganos reproductivos sexuales femeninos y masculinos, psicológicos, porque entra en juego nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra identidad, ¿sí?, es decir, nuestro psiquis. La parte social, ¿por qué? Porque en esta sexualidad tenemos la necesidad los humanos de interactuar, de relacionarnos con los demás, y culturales, porque va a depender del lugar en donde nos desarrollamos. Las relaciones van a ser distintas entre la población indígena, entre la población de la ciudad, entre la población de la costa, es decir, en dónde nos desarrollamos. Trasciende totalmente la función biológica y cobra un sentido distinto donde se expresan integralmente las características propias de cada persona, es decir, su personalidad. Es uno de los ámbitos en que la comunicación con otros y la expresión de afectos puede alcanzar el máximo grado de profundidad e importancia. Sí, veamos esta gráfica. Aquí vemos como un cantante fascina a la persona que la está viendo. Sí, ella está emocionada y está expresando sus sentimientos. Existen muchas maneras de sentir, vivir y ejercer la sexualidad. Esta va cambiando a lo largo de la vida entre las diferentes personas y culturas. Es una experiencia en la que no sirven las recetas y que debemos considerar sobre todo la base de la confianza, respeto, el afecto, la intimidad y el cuidado por el otro. Es decir, en esta sexualidad lo más importante es cómo nosotros nos vamos a sentir frente a y cómo nos vamos a sentir cuidados en esa relación
con la otra persona. ¿Sí? La vida cotidiana de la familia es un referente fundamental en la formación y comportamiento sexual. Los gestos, las miradas, las sonrisas, los rubores e incluso evitando o censurando el tema cuando se habla. ¿Sí? Es decir, nosotros somos un reflejo de las relaciones que se dan en nuestra familia. Es decir, si en mi familia hubo mucha comunicación y yo veo que mis padres se expresan en todo momento cariño y amor, yo voy a hacer lo mismo con mi pareja. Pero si yo me desarrollo en una familia en donde está mucho más restringido este tipo de temas, va a convertirse en un tabú. ¿Por qué? Porque vamos a censurar sobre este tema. ¿Qué tenemos? Que la educación sexual debe ayudarnos a sentirnos cómodos, ¿sí? Con nosotros mismos, con los demás y con nuestros sentimientos. Es decir, cómo estamos frente a alguna actividad o forma, ¿sí?, de expresión de nuestra sexualidad. Ayuda a desarrollar la capacidad de reconocer cuándo estamos cómodos y cuándo no. Por eso es importante hablarlo en la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esto parte si nosotros podemos ser víctimas de violación o no, ¿sí? Y cómo parar este tipo de cosas o estas agresiones cuando no nos sentimos bien. Es parte de los elementos protectores, como dice aquí, ante situaciones de abuso sexual, coerción o violencia. Muchas veces las personas no saben que están siendo violentados sexualmente. ¿Por qué? Porque consideran como una práctica normal. No hace mucho, sí, la mujer tenía que complacer al hombre. Sí, ese concepto era el que se tenía como parte del desarrollo de las relaciones sexuales. Sí, ahora la mujer también tiene que sentir y sentirse cómoda. Y cuando no lo desee, tiene que parar. Y el hombre debe respetar esa condición. Ahora hablemos acerca de salud reproductiva. ¿Sí? Para la Organización de las Naciones Unidas en pro de la familia, ¿sí?, la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no como una mera ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema productivo, sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo, y de procrear, y la libertad de decidir o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Es decir, aquí se defiende la decisión de la mujer de tener o no tener hijos, ¿sí? Muchas veces las mujeres son presionadas por sus parejas a tener hijos o a no tenerlos, aunque ella quiera. Yo creo que es un acuerdo mutuo en pareja, ¿sí? Miren acá, en esta gráfica dice sexo cuando yo lo deseo, pero embarazo cuando yo lo decido. Veamos un poco de estadísticas que nos hablan acerca de esta salud reproductiva. Cada año quedan embarazadas 210 millones de mujeres. 8 millones padecen complicaciones potencialmente mortales que provocan en muchos casos enfermedades y discapacidades prolongadas. ¿Sí? Cada año 10.8 millones de defunciones de niños menores de 5 años. 2.7 millones mueren al nacer y 3 millones mueren durante los 7 primeros días. Es decir, todavía hay una alta mortalidad infantil, y esto lo vemos también en nuestro país en las familias pobres. 120 millones de parejas
no ven atendidas sus necesidades de anticoncepción segura y eficaz. 80 millones de embarazos involuntarios y no deseados, ¿sí? Por este poco acceso a métodos anticonceptivos. Cada año, 45 millones de embarazos involuntarios se interrumpen cada día, es decir, abortos. 19 millones son abortos peligrosos, el 40% de estos jóvenes se da entre los 15 y 24 años de edad, es decir, en poblaciones mucho más pequeñas, adolescentes. Cada año, 340 millones de nuevos casos de infecciones de transmisión sexual, ¿sí?, bacteriana. La mayoría son tratables. 100 millones son en jóvenes de 19 a 24 años, que también podrían ser fácilmente prevenibles, ¿sí? Cada año, 5 millones de nuevos casos de VIH-Sida, 600.000 son lactantes. No olviden que un niño que nace con VIH-Sida no tiene mayor pronóstico de 2 años. Al final de los 2 años es mucho más probable que muera. Casi la mitad de los nuevos casos de VIH-Sida son en población joven. Cada año, 490.000 nuevos casos del papilomavirus y causan 240.000 defunciones anuales. Es decir, sí tenemos algunos datos que son alarmantes. Pero hablemos nada más conceptos acerca de la planificación familiar. Hablamos mucho de planificación familiar, pero realmente, ¿cuál es el objetivo de planificar la familia? ¿Sí? El decidir cuándo y cuántos hijos tener. Ese es el principal objetivo de una planificación familiar. Es decir, debemos poner en la mesa, se podría decir, de nuestra familia junto con nuestra pareja y definir realmente nosotros tenemos esa capacidad de poder tener más hijos, ¿sí? Nuestra economía va a ayudar a que no tengamos problemas con ellos y poderles dar todo lo que ellos requieren para desarrollarse de manera saludable y sana, ¿sí? Por otro lado, para preservar la salud de las mujeres, mientras más hijos tiene una mujer, pues más se va a deteriorar su organismo. Disminuye la incidencia de mortalidad materna y fetal, ¿sí? Como vimos en las estadísticas anteriores, hay muchos millones de niños que mueren anualmente con menos de 5 años o al nacer. Mayores oportunidades de desarrollo de la mujer y de la familia. Si tenemos y decidimos el número de hijos, ¿sí?, que queremos y que podemos cuidar, ¿sí?, podremos desarrollarnos, hacer proyectos, planificar y poder invertir en nuestra vida y tener también una vida tranquila. Con esto quiero dejarles un mensaje. No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas mismas. Esto lo dijo Mary Shelley. Muchas gracias.